La relación entre educación y trabajo vive un momento de definiciones. La transformación digital, el avance de la inteligencia artificial, la reconversión productiva, la urgencia por generar empleos de calidad, exigen pensar nuevos vínculos entre formación, empleabilidad y desarrollo. Ya no alcanza con formar para lo que hoy se demanda. Es necesario formar para lo que todavía no existe. Y hacerlo con inclusión, con perspectiva territorial y con capacidad de respuesta real frente a las desigualdades que persisten. Con esa convicción, TICMAS y la OEI organizaron este seminario sobre educación, trabajo y futuro productivo. 2 jornadas en las que hablaremos de educación técnica, articulación territorial, alianzas estratégicas e innovación. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Voy a dejar para la apertura del encuentro a Andrés Delich, secretario general adjunto de la OEI, ex ministro de Educación de la Argentina, quien nos va a dirigir la palabra. Hola, buenas. A ver. Hola, hola. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es para nosotros un placer y un honor compartir este seminario. Gracias, Viviana Soca, por organizar este seminario, por fundar TICMAS, que es un tema no menor. Es un placer para nosotros compartir trabajo contigo. Gracias a la exministra Lozardo que nos acompaña. Siempre es un gusto tenerte. Al viceministro de Paraguay, Federico, gracias por estar. Bueno, no lo voy a mencionar, está Walter Graubach, que es ministro de Educación de Córdoba, también un amigo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este es un tema no menor para nosotros. Estamos, y siempre se suele decir, estamos en un momento crucial en términos de la transformación que está habiendo, no solo en el mundo del trabajo, sino en la educación. ¿Por qué es tan importante este momento? Miren, porque esta revolución que ha comenzado con la inteligencia artificial toca uno de los pilares esenciales del mundo educativo. Si la escuela fue durante décadas, diría casi 100 años, el lugar y el monopolio del saber, del conocimiento, y esto empezó a ser disputado por otras situaciones como Internet, la posibilidad de tener conocimiento de lo que sucede en el teléfono celular, hoy lo que la inteligencia artificial trae es la posibilidad, además, de aprendizajes a partir de una máquina que puede enseñar. Conocimiento que era propiedad de la escuela, el enseñar que era propiedad de la escuela, que está puesto en juego. Está puesto en juego y no es un tema menor para el mundo educativo. Estamos en el principio de una era de cambios profundos en el mundo escolar como no lo tuvimos en muchas décadas. Ustedes saben que la OEI cumple este año 75 años, cumplió este año 75 años. Hemos visto muchas transformaciones en el mundo educativo, hemos visto muchas transformaciones tecnológicas que ponían en discusión algunos aspectos de las escuelas, pero nunca presenciamos una situación en la cual aquello que era propio de la escuela, que era el monopolio del conocimiento y el monopolio de enseñanza, estaba puesta en discusión. Entonces, la revolución tecnológica, los cambios tecnológicos que estamos viviendo son de una profundidad enorme en el marco de la educación. Y eso tiene que ver directamente con el mundo del trabajo, porque si vemos estas transformaciones en el mundo de la escuela, es porque también en el mundo del trabajo están cambiando las condiciones y las necesidades del mundo productivo. Discutir acerca de cuáles son las competencias de los jóvenes hoy necesarias para vivir en el mundo actual es un punto decisivo porque significa discutir en el fondo el papel de la escuela, de la educación. Hoy no hace falta, y hace rato ya, que está en discusión los modelos memorísticos, porque el conocimiento está todo, está en un teléfono celular. Hoy los modelos pedagógicos también están empezando a ser discutidos, porque estas máquinas pueden, de la inteligencia artificial, pueden hacer de tutores, pueden enseñar, pueden corregir el error de un alumno y pueden modificar estrategias. Estamos frente a esta revolución tecnológica en el mundo educativo.
Y en el mundo laboral no hace falta que le diga lo que está sucediendo en este sentido. Si ya era discutible el mundo de la repetición, con el avance tecnológico, las repeticiones se acaban, eso lo hacen las máquinas. El procesamiento de datos, que también era un tema decisivo en el mundo, ya lo hace estas máquinas. Estas máquinas además pueden hacer cosas que antes el mundo laboral necesitaba significativamente personal. Frente a esa revolución estamos. Entonces tenemos que replantearnos en el mundo de la educación, y quienes trabajamos en el mundo de la educación, la formación básica. ¿Qué tienen que saber los chicos para participar de este mundo? ¿Cómo manejan estas tecnologías? ¿De qué manera tienen autonomías y desarrollos para aprendizajes que les permitan utilizar estas nuevas tecnologías? Y paralelamente discutir con el mundo laboral sobre algo que ni siquiera el mundo laboral y empresarial conoce, que son cuáles son las profesiones y las competencias que el mundo laboral va a necesitar. Entonces, formación básica por un lado y discusión de competencias con el mundo profesional, con el mundo de las empresas y demás. Esa es la tarea del mundo educativo, construir un puente en esta conversación entre el mundo productivo y el mundo de la educación. Reformular la educación en términos de la educación básica, de las competencias, de los jóvenes básicos. Y hablar con el mundo productivo acerca de cómo se imaginan las competencias. Para eso la OI tiene numerosos programas, microcertificaciones, formación dual y demás. Es hoy una discusión que estamos llevando a cabo en la Argentina con diferentes provincias, con el Ministerio Nacional y en diferentes países, con más de 8 países en toda la región. Ese camino es el camino que de alguna manera tiene que ver con lo que hoy y mañana vamos a discutir. ¿Cómo construimos el cambio educativo de la mano del sector productivo? Hay cosas que tienen que ver propiamente con el mundo educativo, pero tienen que estar ligadas necesariamente al mundo productivo. De eso se va a tratar este seminario. A mí vuelvo a agradecerles a TICMAS, a Viviana por esta enorme oportunidad de compartir acá en la Feria del Libro. Pasan por acá miles de jóvenes e intelectuales. Poder centrarnos en esta discusión durante 2 días tiene que ver con poder centrarnos en el futuro de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por participar, bienvenidos a las jornadas y esperemos que al final de estos 2 días tengamos algunas ideas más claras de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. ¿Nos quedamos? Nos quedamos. Andrés, gracias por el tiempo, gracias por la introducción del seminario. Algunas preguntas para hacerte a partir de lo que decías es que la región está mirando la transformación educativa y la transformación laboral, la empleabilidad. Frente a, si bien la OEI cubre una gran amplitud del territorio de América y por supuesto de Europa con España y Portugal, quería preguntarte, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que tiene la región para dar respuesta a la demanda laboral en relación con los países centrales? Yo te diría que los desafíos son algunos que arrastramos en la región, que a veces uno podría decir son propios del siglo XX, es decir, todavía hay chicos que están fuera de la escuela en América Latina, y esto es un desafío, ser inclusivos, incluir a los jóvenes que faltan. Tenemos algunos desafíos que también son propios del finales del siglo XX, que tienen que ver con los aprendizajes. América Latina tiene bajos aprendizajes y además muy desiguales entre países y entre sectores sociales. Y tenemos, por supuesto, los desafíos propios de este siglo XXI, que tiene que ver con la relación de la tecnología. La escuela ha sido desbordada por el mundo tecnológico y esto implica poder administrarlos. Implica reflexionar nuevas formas de gobernanza de los sistemas educativos, de las escuelas, la utilización de las herramientas tecnológicas por parte de los profesores. Esto que estamos hablando, la inteligencia artificial, no va a desarrollar todo su potencial si los propios docentes no la toman como propia, si no ven el valor que tiene y demás. Entonces, yo te diría que estamos en un camino de los desafíos que todavía no cumplimos del siglo pasado y los desafíos que tenemos de ahora y demás.
Bueno, pero ahí quiero hacerte una pregunta, porque hablas de tecnología y la inteligencia artificial, ese tema que ha recorrido tantas charlas aquí en el auditorio desde que comenzó la feria. ¿Y cómo se hace política pública? ¿Cómo se plantea desde el lugar de, por ejemplo, la OEI para analizar las políticas públicas en relación a la inteligencia artificial? Y si querés la pregunta un poco más compleja y les va a tocar a ustedes armarla porque a mí no me salió del todo bien, pero sí en limitar las brechas. Nada. Ese es un tema, mira, para nosotros, más allá de la potencialidad que tienen las tecnologías vinculadas a la educación, el núcleo sigue siendo la escuela y los maestros. Entonces el tema es cómo nosotros somos capaces de articular y utilizar estas herramientas novedosas en términos de objetivos concretos. Hoy en día pensar en modelos centralizados es difícil, porque el conocimiento, porque estas herramientas están para el uso de toda la población, los chicos lo tienen en el teléfono, los maestros pueden alcanzarlos, entonces lo que uno puede hacer es posibilitar que las escuelas, los maestros, a través de la formación y los alumnos, lleguen a ellas. Pero la utilización de la herramienta es algo que potencialmente se va a hacer en las escuelas. Los maestros tienen que ver de qué manera planifican a partir de la utilización de esta herramienta, utilizar esta herramienta. Me piden que hables más cerca del micrófono. Oh, perdón. Hablando de tecnologías. Entonces, esto tiene que ver con eso, digamos. La idea de una planificación central tiene que ver con la posibilidad de que esto llegue a todos. Pero después la utilización va a tener que ver mucho con lo que suceda en las escuelas, con la capacidad que tengan los maestros de utilizar esta herramienta y demás, que tiene enormes potencialidades, pero siempre y cuando haya una conducción del maestro en el uso, y eso implica que los maestros tienen que estar preparados. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Ayudar a la formación. Espontáneamente en la sociedad civil hay cientos, por no decir miles, de equipos que están trabajando, de ONG, de organizaciones privadas, en desarrollar modelos de enseñanza a partir de la inteligencia artificial. Hay que conocerlos, hay que darle espacio, hay que utilizar esos productos para que los maestros aprendan y les dé potencialidades. Una de las potencialidades más centrales que tiene la inteligencia artificial es la posibilidad de individualizar la enseñanza sobre los chicos. La capacidad que tiene el sistema de no solo transmitirle conocimientos, sino corregirles errores. Entonces, esa potencialidad tiene que ser direccionada básicamente por los maestros. Y después está lo otro que tiene que ver con las competencias para el mundo del trabajo. Ese no es un tema menor. Yo te diría que en casi todos lados se está desarrollando la formación dual en el último año, en los últimos 2 años de la escuela secundaria. Es un camino a profundizar, lo estamos haciendo, la OEI lo está haciendo acá en Río Negro, está por ahí Guillermina Lauzzi que trabaja en eso. Hay que trabajar en la formación profesional que tiene que ver con los pequeños cursos de cantidad de horas, pero que certifican de alguna manera, microcertifican competencias y aprendizajes cortos, que es lo que va a hacer el mercado en los próximos años, los chicos, los jóvenes que no han terminado la escuela secundaria. Hay que pensar un sistema también de ese nivel, ¿no? ¿Cómo se plantea la OEI en el espacio? Vos en un momento decías, la escuela es un puente. ¿Cómo se plantea la OEI en el espacio territorial entre escuela y empleabilidad? ¿Son un agente de control? ¿Son un agente de impulsor? ¿Proponen nuevas metodologías? Somos un agente definitivamente impulsor en todos los niveles. En el nivel de la discusión con los ministerios de Educación Nacional acerca de las reformas curriculares que hace falta y de gobernanza de los sistemas. Somos y trabajamos en relación con el mercado laboral. La OEI ha creado un instituto de educación y productividad, porque la productividad es un tema central en términos de nuestra región. Ese instituto trabaja con empresarios, con dirigentes gremiales, por supuesto, en el diálogo social y en la construcción de este diálogo que tiene que haber entre el mundo educativo. Y además somos actores directos, es decir, hacemos microcertificaciones, hacemos cursos, hacemos formación. En Córdoba lo hemos hecho, está acá el ministro Graubach que no me deja mentir, lo hemos hecho masivamente. Es decir, trabajamos en todos los niveles en los que hay que trabajar.
ya sea en la discusión de la dirección del sistema, en el trabajo con los actores sociales y directamente con los chicos en las escuelas y en las empresas. ¿Puedo robarte unos minutos más con algunas preguntas? Sí. Una de las claves que tiene la OEI también es el trabajo más apuntado a la industria y a lo técnico, a lo tecnológico, como decías, pero también a lo técnico. ¿Cómo está la educación técnica hoy? ¿De qué manera se la puede impulsar en cada uno de los países de la región? Ese es el punto central. Yo te diría, en toda la región hay una discusión acerca de la formación dual, de la educación a partir de los últimos años de la escuela, como señalaba. Esto es un elemento constante. Hay esto que nosotros favorecemos, que es la discusión alrededor de la educación y el trabajo y la productividad. En Argentina hemos realizado 2 o 3 ya congresos de estas características, impulsando esta discusión. Es decir, hay una tarea de la OEI muy directa en el campo, en estas discusiones en la región. Pero el tema de la relación del trabajo con la educación es un tema hoy que pasa en los países desarrollados, en Europa y mucho más en América Latina, ¿no? Donde hay un alto grado de desempleo o empleo no regularizado, llamémoslo así, y que requiere una discusión muy propia de cómo mejoramos la calidad de los empleos que tenemos. Para cerrar, quiero preguntarte sobre cómo ves el panorama actual de la empleabilidad, sobre todo de los jóvenes, y hacia dónde deberían apuntar. No voy a decir políticas públicas porque ya lo hayan trabajado, pero tal vez sí, y también las empresas, las industrias, los organismos, para mejorar esa situación. Bueno, a ver, el empleo es difícil porque vos tenés un aparato educativo que por sus propias características, aunque quisiera, siempre está atrás de las transformaciones que está habiendo en los sistemas tecnológicos y en el mundo productivo, y esto es una de las características del sistema educativo, que es mucho más pesado. O sea, se requiere darle mayor flexibilidad al sistema educativo y esta es una de las tareas fundamentales. Yo te diría que hay 2 tareas o 3 tareas que el sistema educativo tiene que hacer en términos generales para ayudar a la empleabilidad de los jóvenes, porque después la formación particular puede ser que sea un trayecto que ocurra en la universidad, en una institución o en el propio trabajo. Esa es otra historia, pero hay una condición básica que hay que cumplir, ¿no? Y esa condición básica ahí el sistema educativo tiene mucho que ver. Por supuesto, tiene que ver con toda esa discusión que teníamos de las competencias blandas, aquellas que tienen que ver con el desarrollo emocional, la capacidad de trabajar en equipo, la comprensión de textos, la comunicación oral, principios mínimos de matemática y de ciencia, de lógica. Es decir, hay una panoplia de situaciones que solo la escuela puede resolver y que tiene que resolver. Porque, como decíamos antes, es muy difícil predecir lo que va a ser el mundo laboral en 5 o 10 años. Lo que sí podemos hacer es generar las condiciones para que cada joven autónomamente pueda seguir un camino en términos de su formación que les permita estar en el mercado laboral. Flexibilizar significa antes garantizar un cuerpo de formación básica importante. Andrés Delich, secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos, muchísimas gracias por haber inaugurado el seminario y por estas palabras. Muchas gracias a ustedes.